tal? Soy Patricia Muñiz, abogada especialista en Derecho Deportivo y autora del libro El deporte es nuestro derecho. En esta ocasión vamos a hablar sobre los derechos y las obligaciones que tiene el entrenador deportivo. De igual manera, los invito al seminario en donde veremos ya casos prácticos y se dará asesoría personalizada y hablaremos de otros temas. En este sentido, es importante señalar que normativamente hablando, la figura más desprotegida, pudiéramos pensar que es el deportista, pero no, es el entrenador. En este sentido, es importante también recalcar que la ley aquí en México, la Ley General de Cultura Física y Deporte, establece pocos derechos y pocas obligaciones. También vamos a ver en qué tipo de responsabilidades puede incurrir un entrenador deportivo. En primera instancia, tenemos que de la ley no se desprende un catálogo de derechos y obligaciones. De su lectura integral y de su interpretación también se desprenden solamente 4 derechos, los cuales son muy pocos en comparación con toda la actividad que hace. Vamos a presentar una propuesta respecto del mismo. El primer derecho que se establece en la ley es el derecho a la capacitación, conforme al artículo 30, fracción décima de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Esta facultad la tiene CONADE y también el Comité Olímpico Mexicano. Y no solamente habla de entrenadores, habla de capacitación hacia atletas, hacia directivos, hacia jueces, etc. La segunda es el derecho que tiene el entrenador a acudir en materia de justicia deportiva ante lo que es la CAD, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, conforme lo señala el artículo 78 de la misma ley. Otro derecho que tiene el entrenador es, en el caso de que esté en el padrón de alto rendimiento, tiene derecho a recibir un seguro de vida y gastos médicos mayores, de acuerdo al artículo 105 de la ley. Aquí quiero que replantemos, aunque es un video, quiero que replantemos si realmente solamente los entrenadores de alto rendimiento o que estén en el padrón de alto rendimiento tendrían ese derecho, cuando la propia ley te establece que los deportistas que formen parte del sistema, el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, tienen derecho a recibir atención médica. Mi pregunta es, ¿no tendría el entrenador también derecho a recibir atención médica? El cuarto derecho habla respecto a el derecho que tienen a recibir los entrenadores incentivos económicos con base en los resultados obtenidos. Esto también se establece en el propio artículo 105 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Ahora bien, vamos a presentar una propuesta, que esta es del director técnico Armando Anaya de fútbol, donde se establecen ciertos derechos y aquí quiero hacer énfasis en que existe la necesidad de realizar un documento donde se establezcan todos los derechos, inclusive las obligaciones también que tiene un entrenador deportivo. Dentro de esta propuesta se dice, en primer lugar, que el entrenador deportivo tiene derecho a no garantizar, o en este caso, entrenar de manera libre y sin presiones. Esto es muy importante también para el desarrollo, a estar informados de los asuntos que le competen. Esto tiene que ver con un derecho humano que se llama el derecho a la información. Lo vamos a ver de manera más detallada en el taller y que tiene toda persona. El otro derecho es laborar en instalaciones apropiadas y contar con el material adecuado para su desarrollo profesional. Sin embargo, ¿cuántas veces vemos que en la realidad esto no sucede? Yo le digo a colegas, abogados, le digo, tú trabajarías medio año, un año en instalaciones no apropiadas, sin el material adecuado y sin que te pagaran hasta después de ese tiempo una remuneración económica. La gran mayoría señala que no. ¿No? Esto también es muy importante y es de admirar, pero al entrenador deportivo. Sin embargo, es una cuestión que no debería suceder. Otro de los derechos que tiene es no garantizar un resultado deportivo. Recordemos que en el deporte no podemos garantizar, hay muchos factores que influyen. Se puede pronosticar, inclusive en Juegos Olímpicos hay pronósticos respecto de los lugares o medallas que se pueden obtener. Sin embargo, no puede garantizar como tal un resultado por los diferentes factores que influyen también en un resultado deportivo. Tiene derecho a ser tratado de manera respetuosa, como todas personas. Dentro de los derechos humanos que vamos a ver en el taller, tiene derecho a la no discriminación, a la igualdad de oportunidades. Tiene derecho a la capacitación. Este es un derecho que sí establece la propia ley, la Ley General de Cultura Física y Deporte, y también este derecho se convierte en una obligación. Recordemos que el entrenamiento deportivo está en constante desarrollo y un ejercicio que hace 10 años era totalmente válido, hoy por hoy metodológicamente o de acuerdo a los avances
de investigación puede ser no válido o inclusive puede ser contraproducente. Entonces, es importante estar en constante capacitación y eso lo toco mucho en el tema de profesionalización del entrenador deportivo, ¿no? En temas de las certificaciones. Actualmente existen colegios de entrenadores deportivos que dan muy buenas certificaciones y que es importante también estar al tanto de las capacitaciones. Tiene derecho, decíamos, a la igualdad de oportunidades, como bien lo señalaba dentro de la Constitución, se hablan de estos derechos humanos de la igualdad de oportunidades, acceder a material bibliográfico, lo cual también tiene relación con el tema de capacitación, tiene derecho a asociarse, esto tiene que ver con un tema de derecho de asociación, es un derecho humano que tiene toda persona, ¿no? De reunirse, o en este caso asociarse con sus iguales, entrenadores deportivos, como les mencionaba, actualmente pues ya hay colegios de entrenamiento de entrenadores deportivos que reúnen a estos especialistas, tienen derecho a presentar solicitudes o información que requieran. Esto también tiene relación, perdón, con un derecho humano que es derecho a la información, ¿no? Que igual desarrollaremos, y de petición, perdón, derecho de petición, que igual desarrollaremos durante el taller. Tiene derecho a salvaguardar su prestigio. En el caso de la profesionalización del entrenador deportivo, vemos que es un tema que no se ha regulado del todo. Hay propuestas en otros países sobre la profesionalización del entrenador deportivo y precisamente darle ese lugar que merece al mismo. Inclusive desde el formador, ¿no? Del profesor de educación física también, igual vamos a ver en el taller casos prácticos, pero es importante que el tema de valorización, tanto del formador como en este caso del entrenador, esté puntualizado. Y por último, tiene derecho, de las propuestas que estamos presentando, tiene derecho a recibir remuneración económica, lo cual sí establece la propia Ley General de Cultura Física y Deporte. Por otro lado, vamos a hablar sobre las obligaciones que tiene el entrenador deportivo. Igualmente, no hay un catálogo, sin embargo, del desarrollo o de la lectura integral de la ley se desprenden, como lo son, en primer lugar, si el entrenador tiene derecho, o más bien si tiene acceso a incentivos económicos, a materiales, tiene la obligación de participar en los eventos nacionales e internacionales que se ha convocado. Juegos Nacionales de CONADE, eventos internacionales, Juegos Centroamericanos, etcétera. Esto lo señala el artículo 117 de la ley. Por otro lado, tiene la obligación en materia de dopaje, vamos a hablar un poco al respecto en el seminario, tiene la obligación de dar a conocer cualquier caso de dopaje. Esto es muy importante y lo vamos a ver ahorita en el tema de responsabilidad del entrenador deportivo. No solamente es el atleta, es si el entrenador sabe del consumo de alguna sustancia prohibida y no hace nada, o inclusive peor, incita a este tipo de prácticas, puede caer en un tipo de responsabilidad que vamos a ver ahorita en la plática. Y la tercera obligación es, en el caso de la violencia en el deporte, el entrenador, en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de inhibir estas prácticas de violencia deportiva. Esto lo señala el artículo 143, en el caso del dopaje es el 127 de la ley. Ahora bien, vamos a ver los tipos de responsabilidades en los que puede incurrir un entrenador deportivo derivado de su actuar. Esto es muy importante porque muchas veces escuchamos, ¿no? Si algo sucede fuera de lo normal, es que va a ir a la cárcel y llega a las personas y me tienen que pagar esto, y no es tan fácil, tiene una autoridad competente que determinarlo, y con base también en el actuar del entrenador, ver qué tipo de responsabilidad. Vamos a ver que en un inicio hay 3 tipos de responsabilidades en las que puede incurrir. La primera de ellas es la responsabilidad de carácter administrativo. Esto quiere decir que el actuar del entrenador deportivo ha transgredido una normatividad, valga la redundancia, de carácter administrativo, sean reglamentos, estatutos, un código de conducta, código de ética, etcétera, y será sancionado por las autoridades competentes, por la federación, por las asociaciones, autoridades deportivas, y que incluso puede repercutir, ojo, si esta transgresión a la normatividad administrativa también tiene que ver con una cuestión laboral, que él tenga algún tipo de contrato en alguna dependencia, en alguna organización deportiva, en algún gimnasio, también puede repercutir en el tema laboral. Eso también es importante mencionarlo. La segunda responsabilidad es la de carácter civil. Esto quiere decir que el actuar del entrenador deportivo ha repercutido en un daño que tiene que ser resarcido o devuelto a través de la cuestión económica, se traduce en dinero,
¿no? Por ejemplo, si dejamos fuera a un atleta que tiene una lesión y que ya sabíamos que tenía una lesión, cosa diferente es cuando no tenemos ese conocimiento, pues si ya sabíamos que tenía una lesión, teníamos la prescripción inclusive médica de no continuar con los entrenamientos y el entrenador obliga, en este caso al atleta, a seguir con el entrenamiento y le causa una lesión mayor o lo deja fuera del deporte con todo lo que esto conlleva, dejar de percibir becas, patrocinios, etcétera, puede también ser, en este caso, atribuible al entrenador que se regrese ese daño que se provocó, ¿no? Traducido en dinero. Y la tercera responsabilidad, que es la responsabilidad más grave, es la responsabilidad de carácter penal. Ojo con esta, porque quiere decir, o sea, no es que una persona venga y diga, no, voy a meter a la cárcel a usted y a su familia y todo, no. Quiere decir que el actuar del entrenador deportivo se considera como un delito de acuerdo a la normatividad aplicable, que en el caso de México pues es un código penal, ya sea de carácter federal o local, pero que su actividad o su actuar está considerado como un delito y está tipificado. Por poner algunos ejemplos, robo, homicidio, violación. Entonces, son casos muy determinados, ¿no? Que lo señala la ley correspondiente y que en estos tres tipos de responsabilidad, ojo, tiene que haber un procedimiento, no solamente es de que de buenas a primeras te expulsen, ¿no? En este caso vayas a lo que se conocen como las cárceles o los centros de reinserción social, sino que tiene que haber un procedimiento. En materia deportiva, y vamos a tocar también ese tema dentro del taller, se tiene que llevar un procedimiento en donde se tiene que notificar al entrenador que está en un procedimiento sancionatorio, se tiene que desahogar una audiencia donde el entrenador tiene derecho a ser oído y vencido y a presentar alegatos, que es su defensa. Y por último, se le tiene que dar una resolución fundada y motivada. Esto quiere decir que se le diga qué hizo, con base en qué normatividad está transgrediendo y se le va a dar una sanción acorde a lo que realizó y después de la valoración de todas las pruebas. No es tan fácil, ¿no? Vemos que en materia deportiva las sanciones se hacen de un día para otro, en un momento te dice la autoridad de mi cuenta corre que no vuelves a pisar un tatami, a entrar a una alberca, etcétera. Entonces no es tan fácil, lo vamos a tocar ya más a fondo en el seminario. Y es importante lo que decíamos también, en la materia penal sigue su procedimiento, en la materia civil existe una demanda en materia civil y al final una autoridad competente te tiene que decir cuál va a ser en este caso la sanción o el resarcimiento. Entonces, me despido ya con esto y los espero, los invito de verdad a tomar el seminario. Lo que les decía, vamos a ver ya casos prácticos. En el seminario vamos a dar una pequeña introducción del tema del marco legal en el deporte, vamos a hablar de derechos humanos y deporte, que tocamos un poco el tema en esta plática, vamos a hablar de derechos y obligaciones de los deportistas, eso también es muy importante y hay mucha mayor regulación al respecto. Lo que les decía, los casos prácticos, un poquito hablar sobre el procedimiento sancionatorio en materia deportiva y vamos a ver también de manera muy sencilla. El tema de dopaje es un tema sumamente amplio, es un tema muy complejo y vamos a ver que hay casos, ¿no? En los que el deportista ni siquiera tuvo que haber consumido una sustancia prohibida. Esto es un tema que manejamos o que tenemos mucho en mente, ¿no? Que es el consumo de una sustancia prohibida y no necesariamente. Hay casos en los que el atleta ni siquiera se tuvo que haber enterado que consumió una sustancia prohibida o peor aún, ni siquiera tuvo que haber consumido una sustancia y puede ser sancionado por dopaje. Y no solamente él, puede ser sancionado el entrenador, la autoridad deportiva, etcétera, etcétera. Pero veremos o desarrollaremos los temas ya dentro del seminario. Los invito con muchísimo gusto. Su amiga Patricia Muñiz, estamos a la hora.